Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy para hablar de un tema que la verdad, me toca bastante la fibra sensible. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha sacudido un poquito el mundo del fútbol, especialmente para los que seguimos de cerca la Superliga turca. Como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de la despedida, o murese bien, el adiós superíndice 3S programado de algunas verdaderas leyendas del fútbol turco, jugadores que han marcado una U con diéresis copyright poca y que, lamentablemente colgaron en las botas en 2025. Antes de que empecemos a sumergirnos en los nombres, los momentos y las emociones, quiero invitar a todos los que sean nuevos por AQ a que se suscriban al canal. AQ encontrar Ulises, noticias, curiosidades y mucha pasión superíndice 3N por el fútbol. Que si les gusta este tipo de contenido, denle al botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora vamos al luo. El fútbol, como la vida misma, es lleno de ciclos. Jugadores que llegan, jugadores que triunfan y eventualmente jugadores que se despiden. A veces esa despedida llega de forma inesperada, por una lesión superíndice 3N, por un cambio de aires, pero en otras ocasiones, como esta, tenemos la oportunidad de prepararnos, de anticipar ese momento y de rendir homenaje a esos futbolistas que nos han regalado tantas alegrías. En este caso, estamos hablando de una generación superíndice 3N dorada del fútbol turco que ha anunciado que su ciclo, al menos a nivel profesional, llegará a su fin en 2025. Y cuando digo generación superíndice 3N dorada, no estoy exagerando. Estamos hablando de jugadores que han sido pilares de sus equipos, que han defendido los colores de la selección superíndice 3N nacional con orgullo y que han dejado una huella imborrable en la memoria de los aficionados. Ahora bien, seguramente se estén preguntando, ¿de qué copyright nos estamos hablando exactamente? Pues bien, aunque aún no hay una lista oficial y definitiva, hay algunos nombres que resuenan con fuerza y que todo apunta a que dirú adiós superíndice 3S en 2025. Y AQ es donde la cosa se pone un poco sentimental. Empecemos hablando de uno de los grandes, un jugador que ha sido sin un superíndice 3 nimo de gol, de garra y de liderazgo, Burak Yilmaz. Su copyright que para muchos es una figura controvertida, pero nadie puede negar su talento y su capacidad para marcar la diferencia en el terreno de juego. Ha pasado por varios de los grandes clubes de Turquía, ha jugado en el extranjero y siempre ha demostrado ser un delantero letal. Su trayectoria es impresionante y su legado, innegable. Imaginar el fútbol turco sin con diéresis copyright es, para muchos, un poco difícil. Burak Yilmaz, el rey, como algunos le apodan cariñosamente, ha sido una figura omnipresente en el fútbol turco durante casi dos décadas. Desde sus inicios en Antalyaspor, pasando por sus etapas en Fenerbahce, Trabzonspor, Galatasaray y Besiktas, hasta su aventura europea en el Lille francés, Burak ha dejado su sello allí donde ha ido. Su olfato goleador es indiscutible, su capacidad para definir en situaciones de presión superíndice 3N es envidiable y su liderazgo en el campo, a pesar de su a veces controvertido temperamento, es innegable. Recordemos aquella temporada con el Galatasaray, donde pulverizó superíndice 3RU copyright course de goles y se convirtió superíndice 3 en el máximo goleador de la Superliga. O su etapa en el Trabzonspor, donde formó superíndice 3 una dupla letal con Umut Bulut. Y por supuesto su paso por el Lille, donde contra todo pronu superíndice 3 estico, lideró superíndice 3 al equipo hacia el título de la Ligue 1, rompiendo la hegemonía del Paris Saint-Germain. Su capacidad para adaptarse a diferentes estilos de juego y a diferentes ligas es una prueba de su calidad y de su profesionalismo. Pero ese ayu de sus goles y sus títulos, Burak Yilmaz es un símbolo de la perseverancia y del espíritu de lucha. Ha superado lesiones, críticas y momentos difíciles, pero siempre ha sabido levantarse y demostrar su valía. Su adiós superíndice 3 es serú una copyright dida sensible para el fútbol turco, tanto dentro como fuera del campo. Otro nombre que suena con fuerza es el de Gökhan Gönül. Un lateral derecho incansable, un defensor aguerrido y un jugador que siempre lo ha dado todo por su equipo. Ha sido un referente en la defensa del Fenerbahçe durante aún más menos y su experiencia y su calidad han sido fundamentales para el con diéresis copyright sito del equipo. Gökhan personifica la entrega y la pasión superíndice 3N por el fútbol, y su ausencia se sentirá sin duda, en el vestuario y en el terreno de juego.
Gökhan Gönül, el eterno lateral derecho del Fenerbahce, es un sinu superíndice 3 nimo de consistencia y fiabilidad. Su despliegue físico es admirable, su capacidad para defender y atacar por la banda es envidiable y su compromiso con el equipo es incuestionable. Gökhan no es el lateral Moon S tu copyright nico del mundo, ni el Moon SRU, pido, pero su inteligencia táctica, su capacidad para leer el juego y su entrega en cada partido lo convierten en un jugador fundamental para cualquier equipo. Recordemos sus duelos con los extremos Moon de SRU, pidos y habilidosos de Europa, donde, a pesar de no tener la misma velocidad, siempre lograba imponerse gracias a su inteligencia y a su colocación superíndice 3N. O su capacidad para llegar a con diéresis, rea rival y poner centros precisos, creando peligro constante para la defensa contraria. Gökhan es un jugador de equipo, un luchador incansable y un ejemplo para los Ju superíndice 3 venes. Su adiu superíndice 3S dejaru un hueco difícil de llenar en la defensa del Fenerbahce y en el corazu superíndice 3N de sus aficionados. Más menos N, como le llaman algunos, se retira siendo una leyenda. Y no podemos olvidarnos de Emre Belözoğlu, aunque ya se haya retirado como jugador y ahora es tu copyright dirigiendo. Su carrera ha sido larga y llena de altibajos, pero su calidad tu copyright técnica y su visiu superíndice 3N de juego siempre han sido evidentes. Ha jugado en grandes clubes europeos como el Inter de Milán y el Newcastle, y ha sido un jugador clave en la selección superíndice 3N turca durante muchos aún más menos os. Emre es un ejemplo de perseverancia y de pasión superíndice 3N por el fútbol, y su experiencia es un activo invaluable para el fútbol turco. Emre Belözoğlu, el enfant terrible del fútbol turco. Polémico, talentoso, controvertido, pero indiscutiblemente brillante. Su carrera ha sido una montaña rusa de emociones, desde sus inicios prometedores en el Galatasaray, pasando por sus exitosas etapas en el Inter de Milán y el Newcastle United, hasta su regreso a Turquía para jugar en el Fenerbahce y el Başakşehir. Emre ha sido un jugador fundamental en todos los equipos donde ha jugado, gracias a su calidad tu copyright técnica, su visiu superíndice 3N de juego y su capacidad para marcar el ritmo del partido. Recordemos sus pases milimu copyright tricos, su capacidad para romper líneas defensivas con sus conducciones y su liderazgo en el centro del campo. O sus goles espectaculares, marcados desde fuera de con diéresis, rea con su potente disparo. Emre ha sido un jugador clave en la selección superíndice 3N turca, liderando al equipo en momentos difíciles y demostrando su compromiso con su paus. A pesar de sus controversias y sus problemas disciplinarios, Emre es un jugador respetado por sus compañeros y admirado por muchos aficionados. Su transición superíndice 3N a entrenador ha sido prometedora y se espera que pueda aportar su experiencia y su visiu superíndice 3N al fútbol turco. Aunque ya retirado, su influencia sigue siendo enorme y su legado, imborrable. Pero la lista no termina aún. Otros nombres que podrán estar considerando la retirada en 2025, aunque aún no hay confirmación superíndice 3N oficial, son los de jugadores como Selçuk İnan, el elegante centrocampista que brilló superíndice 3 en el Galatasaray, y Mehmet Topal, el polivalente jugador que ha defendido los colores de varios equipos importantes en Turquía. Selçuk İnan, el maestro del medio campo. Su elegancia, su visiu superíndice 3N de juego y su capacidad para distribuir el balón superíndice 3N con precisión superíndice 3N lo convirtieron en uno de los centrocampistas más respetados de Turquía. Su etapa en el Galatasaray fue la más exitosa de su carrera, donde ganó superíndice 3 varios títulos de Liga y Copa, y se convirtió superíndice 3 en un referente para la afición superíndice 3N. Recordemos sus pases largos, sus cambios de ritmo y su capacidad para controlar el tiempo del partido. O sus goles de falta, que siempre eran una amenaza para los porteros rivales. Selçuk es un jugador tranquilo y discreto, pero su talento y su calidad lo convierten en un jugador especial. Mehmet Topal, el comodún del fútbol turco. Su polivalencia, su fuerza física y su capacidad para jugar en diferentes posiciones lo convirtieron en un jugador muy valorado por los entrenadores. Ha jugado como defensa central, lateral derecho, mediocentro defensivo y hasta como delantero. Su entrega y su compromiso con el equipo son incuestionables. Recordemos sus cortes providenciales, sus entradas contundentes y su capacidad para ganar duelos a copyright reos. O su capacidad para adaptarse a diferentes sistemas tácticos y a diferentes roles dentro del equipo. Mehmet es un jugador de equipo, un luchador incansable y un ejemplo de profesionalismo. Ahora bien,
por QU Copyright estas leyendas han decidido poner fin a su carrera en 2025? Pues bien, hay varios factores que influyen en esta decisión superíndice 3N. En primer lugar, es la edad. El fútbol es un deporte muy exigente físicamente y, a medida que los jugadores envejecen, se vuelve cada vez más difícil mantener el nivel requerido para competir al máximo nivel. Las lesiones también copyright N empiezan a ser más frecuentes y más difíciles de superar. El cuerpo simplemente ya no responde de la misma manera que antes. En segundo lugar, estuvo la motivación superíndice 3N. Después copyright de aún más menos os de dedicación superíndice 3N y sacrificio, algunos jugadores simplemente sienten que han llegado al final de su ciclo y que necesitan un cambio en sus vidas. Quieren pasar ese tiempo con sus familias, explorar otros intereses o simplemente disfrutar de la vida sin la presión superíndice 3N y la exigencia del fútbol profesional. El fútbol exige una dedicación superíndice 3N total, y a veces, los jugadores simplemente necesitan un respiro. Y en tercer lugar, la oportunidad. Algunos jugadores ven en la retirada una oportunidad para empezar una nueva etapa en sus vidas, ya sea como entrenadores, comentaristas deportivos o empresarios. Quieren seguir ligados al fútbol, pero desde una perspectiva diferente. Quieren transmitir su experiencia y su conocimiento a las nuevas generaciones, o simplemente seguir disfrutando del fútbol desde otra perspectiva. Pero se ayuda de las razones individuales de cada jugador. Esta despedida masiva plantea una serie de interrogantes sobre el futuro del fútbol turco. ¿Q copyright Neseru en los encargados de tomar el relevo de estas leyendas? ¿Estuvieron preparados los Ju superíndice 3 venes talentos para asumir la responsabilidad de liderar a sus equipos? ¿CU superíndice 3 mo afectará esta generación superíndice 3N de la Superliga turca? Son preguntas que nos haremos durante los Pro superíndice 3 y aún más menos os. La transición superíndice 3N no será fácil, y el fútbol turco necesita prepararse para esta nueva etapa. Lo que es seguro es que el fútbol turco necesitará una renovación superíndice 3N profunda para seguir siendo competitivo a nivel internacional. Necesitará invertir en la formación superíndice 3N de Ju superíndice 3 venes talentos, mejorar sus infraestructuras y adoptar un modelo de gestión superíndice 3N profesional. La Superliga turca necesita modernizarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Pero volviendo al tema central de este vídeo, la despedida de estas leyendas es una oportunidad para celebrar sus logros, para recordar sus mejores momentos y para agradecerles por todo lo que han hecho por el fútbol turco. Es un momento para rendirles homenaje y para reconocer su legado. Es un momento para recordar todos los momentos de alegría que nos han brindado a lo largo de los aún más menos os. Podemos recordar los goles de Burak Yilmaz, la solidez defensiva de Gökhan Gönül, la visión superíndice 3N de juego de Emre Belözoğlu. Podemos recordar sus títulos, sus partidos memorables y sus actuaciones individuales que nos dejaron boquiabiertos. Podemos recordar sus celebraciones, sus entrevistas y sus momentos muy emotivos. Pero ayu de los logros deportivos, también copyright N podemos recordar su compromiso, su pasión superíndice 3N y su dedicación superíndice 3N al fútbol. Podemos recordar su ejemplo como profesionales y como personas. Podemos recordar su humildad, su respeto por los rivales y su amor por el fútbol. En definitiva, la despedida de estas leyendas es un momento agridulce para el fútbol turco. Por un lado, nos entristece ver CU superíndice 3 mo se van jugadores que han sido tan importantes para nosotros. Pero por otro lado, nos alegramos por ellos, porque sabemos que han tomado una decisión superíndice 3N difícil pero seguramente meditada y que se merecen todo lo bueno que les depare el futuro. Es un momento para celebrar sus carreras y para desearles lo mejor en sus nuevas etapas. Así que desde AQ quiero enviarles un mensaje de agradecimiento a todos estos jugadores. Gracias por los goles, por las jugadas, por los títulos y por las emociones que nos han regalado a lo largo de los aún más menos os. Gracias por defender los colores de sus equipos con pasión superíndice 3N y por representar al fútbol turco con orgullo. Y gracias por ser un ejemplo para los Ju superíndice 3 venes que su más menos han conseguir sus pasos. Gracias por ser parte de la historia del fútbol turco. Espero que disfruten de esta nueva etapa en sus vidas y que sigan ligados al fútbol de una forma u otra. Su experiencia y su conocimiento son un activo invaluable para el fútbol turco y estoy seguro de que seguirán contribuyendo a su desarrollo en el futuro.
Ya sea como entrenadores, comentaristas o directivos, su influencia seguirá siendo importante. En resumen, hoy hemos hablado de la despedida programada de algunas leyendas del fútbol turco en 2025, una generación superíndice 3N dorada que ha marcado una U con diéresis copyright poca y que dejará un vacuo importante en sus equipos y en la selección superíndice 3N nacional. Hemos recordado sus logros, sus mejores momentos y su legado, y les hemos agradecido por todo lo que han hecho por el fútbol turco. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya parecido interesante. Si es así, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, du copyright genme en los comentarios QU copyright opinan sobre esta despedida. CUDL es su jugador favorito de esta generación superíndice 3N y QU copyright esperan del futuro del fútbol turco. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. ¿Creen que el fútbol turco preparado para esta transición superíndice 3N? QU copyright ju superíndice 3 talentos creen que tomaru n el relevo de estas leyendas? Du copyright genme sus opiniones en los comentarios. Y para terminar, quiero invitarlos una vez más a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A QU encontrar contenido de calidad sobre fútbol y otros deportes, a su que no se lo pierdan. Denle al botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Prometo seguir trayendo copyright doles contenido interesante y entretenido. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el Pro Superíndice 3 Simo. Hasta la Pro Superíndice 3 Sima. Y recuerden el fútbol espacio superíndice 3N, emoción superíndice 3N y alegrua. Disfrutemos de este deporte maravilloso y apoyemos a nuestros equipos y a nuestros jugadores. Nos vemos pronto.